de Colombia, es una colombiana que se define a sí misma como feminista, antirracista. Miren qué fuerte, y la van a ver, ella es fuerte, pero a su vez es suave. Van a verla, van a conocer. Feminista, antirracista, activista de los derechos humanos de las mujeres en Colombia y en la región del Caribe. Bueno, yo tengo la suerte de conocerla y de quererla desde hace muchos años, y van a ver que es sorora y que tiene mucho trabajo. Es trabajadora social, tiene el título de la Universidad de Cartagena, vive en Cartagena, lugar hermoso. Además tiene un magíster en estudios de género en el área de mujer y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Es socia fundadora de varias redes, entre ellas la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar, que desde ahí milita sin parar. También integra la Red Nacional de Mujeres de Colombia y la red con la cual estamos haciendo esta alianza, que es la de Women's Democracy Network a nivel global. Tiene experiencia en formulación de política pública, así que tenemos el lujo de tenerla entre nosotros. Hola, Rubiela, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todas, para todos. Es un gusto enorme. Esta invitación es muy hermosa. Me gusta mucho tener la oportunidad de compartir, de dialogar con tantas personas de distintos lugares de Latinoamérica, sobre todo, y del mundo. Así que Raquel y al instituto, muchísimas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Y antes de empezar, Ruby, vos sabés que yo, cuando hicimos este ciclo, voy a compartir un poquitito y así ya empezamos con nuestro diálogo. Vos sabés que este ciclo lo pensamos como una articulación entre el Instituto de Gestión Pública y la red del capítulo argentino de la Red de Mujeres por la Democracia. Por eso les decía que para mí era un gusto tener a Rubiela, que es la responsable, la cara visible de esta misma red global en Colombia, Cartagena. Así que bueno, la idea es que todas nosotras trabajamos por el empoderamiento de mujeres para que sean líderes, porque sabemos que si no trabajamos en red, juntas y movilizadas, no va a haber desarrollo posible, porque sin igualdad no hay desarrollo. Y van a ver que esto, que es importante, porque Rubiela es una de las que milita la democracia paritaria. Entonces ahora vamos a dialogar un poco de cómo está esa situación en Colombia. Pero lo importante es que de alguna manera supieran la posición que tenemos respecto de que si no somos parte en forma igualitaria y equitativa, no hay democracia para nosotras. Y esto no es porque a nosotras se nos ocurrió, sino porque además de la mano de nosotras viene la mejora de la agenda de nuestros países, ¿no? El fortalecimiento democrático y la mejora de la agenda. Ahora, para tener claro que no es un capricho, en América Latina sigue habiendo mucha desigualdad y sigue habiendo una desproporción y un acceso que no es igualitario a los cargos. Ahí lo ven, 40% menos, y a su vez, cuando hablamos de datos de femicidio, de la violencia con perspectiva de género o la violencia hacia las mujeres, vemos que en todos nuestros países las cifras son escalofriantes, vergonzosas, y hay una clara violación hacia los derechos de las mujeres. Entonces, la política sigue siendo el terreno del patriarcado. Nosotras necesitamos cada vez más introducirnos en ese ámbito y estar empoderadas en el ámbito cívico y político, y tener claro que mientras no estamos en política, la agenda no registra nuestras necesidades. Siempre hemos tenido que conseguir derechos a través de la lucha, todas juntas. Entonces, en esa línea, hoy les presento a quien va a contar desde Colombia cómo lleva adelante esa situación concretamente. Bueno, dicho esto y dejo de compartir, le pregunto a Ruby, y ojo, y también a todas las ciudadanas y ciudadanos que están hoy acá, que vayan dejando nuestras preguntas o algunas preguntas que les surjan de escuchar la Rubiela, que con Carlos, a quien le agradezco que siempre está, con Carlos vamos a ir haciendo un recuento de esas preguntas, ¿sí? Perdón, que meto ahí el aviso parroquial. Primero que nada, Rubiela, desde el Instituto de Formación Política y Gestión Pública,
darte las inmensas gracias por participar de este Zoom. Alta expectativa has generado. Recién en el chat publicado el acceso a un link para un pizarrón interactivo para que vayan dejando todas las inquietudes y preguntas que tengan, que puede llegar a ser tal vez la forma más ordenada para después tenerlas todas juntas para ir acercándoselas o comentándoselas a Rubiela. Era simplemente eso, así que ahí tienen ya el link en ese chat. Gracias, Carlos. Gracias, y estoy ansioso por disfrutar esta charla. Yo también, eso es el único. Bueno, a ver, Rubiela, contanos a todos los que estamos acá, ¿cómo viene el tema de la participación política de las mujeres en Colombia? ¿Cuánto han avanzado? ¿Cómo están en términos de paridad política? ¿Me escuchan, cierto? Sí. Vale. Bueno, entonces nuevamente los agradecimientos y decirles pues que en Colombia sí, ciertamente hemos avanzado. Digamos que el avance ha sido lento, pero hemos ido avanzando. Voy a decirles así un poco cómo ha sido este devenir de la participación política de las mujeres y el avance que hemos tenido en ese contexto. Pues comenzar diciéndoles que desde el año 1957 fue un regalo, como en todos los países de Latinoamérica, una lucha durísima del movimiento feminista de las mujeres de todo el país que lograron ese derecho. Pero lo interesante, y creo que esto es una constante en América Latina, no estoy segura, pero en Colombia, lo importante es que al adquirir este derecho empezamos a hacer uso masivo de él. Y así ha pasado con todos los derechos que hemos logrado en el país. Por ejemplo, el derecho a la educación. Desde que las mujeres tenemos el derecho y la capacidad de ir y la oportunidad de ir a las universidades, las universidades y los colegios de este país están llenos de mujeres. Es más, somos mayoría en muchas de las carreras, incluso ya casi la mitad, casi el 50% en carreras que normalmente se consideraban masculinas, en la que accedían más los hombres, y esto realmente es un avance importante en el uso del derecho logrado por las mujeres, incluso en maestrías. En casi todas somos mayoría las mujeres, y en doctorados, dependiendo también de este doctorado, muchas mujeres están registradas en ellos, lo que significa que estamos realmente accediendo a esos derechos que se han logrado. Así ha pasado. Y rápidamente les voy a mostrar que en las últimas tres elecciones que hemos tenido en el país, cómo ha sido, cómo se ha comportado la participación, las aspirantes mujeres al Congreso de la República, ¿verdad? Cómo ha sido tanto la participación como cuántas hemos estado allí, digamos, electas, que eso es, digamos que también lo más importante, no es solamente la participación, sino logrado llegar a ese estamento tan importante para la toma de decisiones políticas. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en el 2014, o tenemos el registro que en el 2014, las mujeres que aspiraron, ¿verdad? Fue un porcentaje del 32.4% mujeres aspirando al Congreso de la República, de las cuales el 20.9% logró un escaño en el Congreso. En las elecciones siguientes de 2018, la participación, la aspiración aumentó, no mucho. Pasamos de 32.4 a 30, de 32.4 a 34.5. Es una variación pequeña, pero es un esfuerzo más que hicieron las mujeres por estar allí. Sin embargo, ya a la hora de quedar electas, bajamos del 20.9 al 19.7. Sin embargo, la buena noticia la tenemos en esta última elección, en donde, que fue ahora en el 2022, que la participación aumentó a un 39.9 e igualmente quedaron electas 29.3%. Esto significa que realmente hemos, a pesar de las dificultades que se mantienen,
hemos logrado un esfuerzo enorme, hemos hecho un esfuerzo enorme y hemos logrado estar mucho más representada y además en la diversidad de las mujeres del país en el Congreso de la República. Así que esto sí es una buena noticia para todas. Ahí justo estoy poniendo, Ruby, entonces es decir que se mantiene la vocación política de las mujeres por participar activamente, por ser parte de la agenda, por definir las temáticas y por acceder a cargos de decisión, desde donde pueda realmente tener esta vocación de transformar la realidad. Y está muy bueno esto que vos recién nos contabas. No es que cada avance que se les brindó las mujeres pudieron tomarlo, en la educación, en la salud, en el área de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, está bueno tener esa conciencia también, porque a veces se nos cuestiona como que, y tenemos que tener en cuenta que hay numerosos obstáculos que dificultan, porque todavía sigue habiendo una estructura muy patriarcal que muchas veces hace que las tareas de cuidado sigan dependiendo casi exclusivamente de nosotras. Entonces, bueno, digo, también tener en cuenta eso, no todo el mundo tiene todas las condiciones como para poder participar, en especial las mujeres. Está bueno esto que vos decís de la férrea voluntad y de la vocación de ser parte, ¿no? Y en ese sentido, sí. Dale, contanos, dale. Sí, y que a pesar de los obstáculos, como tú lo planteas, porque, por ejemplo, hay una politóloga nuestra que plantea dos tipos de obstáculos que se mantienen perfectamente y todavía desafortunadamente en la política colombiana y seguramente en la latinoamericana. Ella habla de obstáculos de partida y obstáculos de entrada. Con los de partida nos muestra pues que son esas carencias que todavía tienen muchas mujeres o que tenemos, ¿no? En términos de destreza, de conocimiento, de oportunidades para entrar a ese mundo y a ese juego político, ¿verdad? En las mismas condiciones de igualdad que los hombres. Entonces, ese es muy claro y creo que se repite en todos nuestros países. Y los obstáculos de entrada, ella los define como los impuestos por la cultura, ¿no? En términos de los estereotipos y bueno, ella en la esfera de la acción por cumplir todo lo que necesitamos hacer en esta sociedad. Entonces, se mantienen esos dos tipos de obstáculos y sin embargo, seguimos nosotras rompiendo esos obstáculos y esas dificultades porque hemos seguido avanzando en la política. Gracias, Rubiela, me haces acordar a una política también argentina que siempre dice, ¿no? Como que nos cuesta mucho llegar, no tanto que cuando llegamos, nosotras siempre pasamos de la política y no nos quedamos porque muchas veces el propio sistema no nos permite a nosotras quedarnos, a diferencia de los varones que sí, que está pensado como una estructura mucho más masculina dentro de la política partidaria, ¿no? Así que bueno, evidentemente, como decías recién, coincide Latinoamérica, estamos todas atravesadas por las mismas prácticas excluyentes dentro de los sistemas políticos partidarios. Pero además, Raquel, además y para todas y todos los que nos escuchan, también hay unas particularidades en esos obstáculos, es que esos obstáculos no son igual a todos, ¿no? De particularidades concretas que viven las mujeres en términos en generales. Rubís. Espera. La evidencia que se están presentando, que se presentaron en estas elecciones, era población afro, ¿verdad? La gran mayoría. Entonces, tienen muchas más dificultades las mujeres negras, las mujeres empobrecidas, las mujeres racializadas, ¿verdad? Y digamos en todos los términos étnicos también, porque las indígenas están en las mismas condiciones para acceder a estos espacios, para poder estar dentro del juego político electoral. Entonces, tienen mayor dificultades. No todas tenemos las mismas dificultades porque, bueno, ahí hay una serie de elementos importantes también para el análisis político, ¿no? Toda la diversidad y las condiciones particulares. Y bueno, en estas elecciones en el país se ha mostrado claramente esa situación de racismo, de discriminación en términos de la condición étnica que viven muchas de las personas, pero además de nuestros. Rubí, te vamos a tener que pedir a lo mejor que apagues la cámara porque se corta mucho. Lamentablemente. Ok.
pero se pone rojito, a ver si eso, ahí puso amarillo, a ver si... Bueno, Vale, ahí sí. ahí te escuchamos perfecto. Qué Ok. lástima, pero bueno. No, ¿sabés qué? Esto que acabas de decir, está bueno recordarlo permanentemente, la interseccionalidad, ¿no? No somos todas iguales. Tenemos muchas barreras, pero muchas parten de lugares mucho más desigualdad, con mayor desigualdades y mayor discriminación que muchas de nosotras. Digo, las personas, como dice Rubiela, ¿no? Que pertenecen a pueblos originarios, que son afrodescendientes, que viven situaciones de alta vulnerabilidad, no están en la misma situación a lo mejor que alguna de nosotras. Entonces también tener en cuenta la doble o triple o cuádruple discriminación que viven las mujeres, ¿no? Desigualdad en ese sentido. Bueno, Rubiela, contanos cómo es el tema en Colombia, la impronta fuerte que han tenido las mujeres en la construcción de la paz, en el acuerdo y la fuerte participación que han tenido en la construcción del acuerdo de paz. Porque creo que eso es algo emblemático de ustedes, del aporte que han hecho ustedes en ese proceso. Sí, sí, esa pregunta es bien interesante y comienzo diciendo que justamente en estas elecciones por primera vez tuvimos 16 curules especiales de paz. ¿Qué significa? Significa que gracias al acuerdo de paz, los territorios más afectados por la guerra tuvieron la posibilidad de elegir líder, una lideresa, para que fuese candidato, candidata y llegase hacia el Congreso. Ellos fueron a la Cámara de Representantes, quedaron 16 curules de paz en esta contienda electoral que acaba de pasar en el país. Así que digamos que ese es un primer resultado positivo del acuerdo de paz en el país. Pero además, nosotras tenemos las mujeres, digamos, esa vocación de paz, ¿no? Siempre hemos estado trabajando fuertemente porque la paz estable y duradera sea una realidad en Colombia. Por ello, desde que se abrieron los primeros diálogos para el acuerdo, nos juntamos a nivel nacional en unas cumbres nacionales que hicimos de todos los movimientos de mujeres, de todas las organizaciones, para ponernos de acuerdo en los temas que para nosotras eran los fundamentales, debiese tener el acuerdo de paz. Y de hecho, el acuerdo de paz recoge 122 medidas de género que se incorporaron al acuerdo de paz. Entonces, en cada uno de los temas, ¿no? En el tema de la reforma agraria, en el tema de la participación política, y en cada uno de los temas del acuerdo de paz tenemos el enfoque de género. Y eso es muy importante para las mujeres en este país. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos sido, en términos globales del país, las más afectadas por la guerra. Somos las grandes sobrevivientes de este conflicto armado de más de medio siglo, en el que la violencia sexual y la brutalidad de la guerra se ensañó contra los cuerpos de las mujeres. Entonces, resarcir todo esto, por supuesto, no es de la noche a la mañana, ni se logra en un proceso de paz de manera temprana, pero construir la paz, y que es lo que hemos estado empeñadas las mujeres, gracias también a todo el apoyo internacional de la resolución 1325 de Naciones Unidas y de tantas organizaciones y movimientos que a nivel global han apoyado esta iniciativa del acuerdo de paz en Colombia. En este momento, digamos que el logro más importante que tenemos son esas curules, 16 curules de paz, pero también se ha avanzado mucho en el tema de la verdad a través de la Comisión de la Verdad, en donde muchos de los victimarios pues les ha tocado o han contado la verdad. Eso es fundamental para que haya un país en paz y haya reconciliación, pero también que tenemos una justicia especial de paz que está juzgando de una manera particular, de una manera especial a todos los actores del proceso de esta guerra en Colombia. Entonces, esos son avances importantes que se han dado. Desafortunadamente, el acuerdo de paz de manera global no se ha desarrollado en el país porque tuvimos dos eventos muy tristes para Colombia, y es que
el presidente Santos, el anterior, somete el acuerdo de paz a un plebiscito en el que ganó el no decir, donde perdimos el acuerdo de donde la gente se le consultaba si estaba o no con el acuerdo, pero que desafortunadamente estuvo mediado por mucha desinformación, estuvo mediado porque los partidos de derecha que no estaban de acuerdo con la paz realmente lograron incidir en mucha población, en mucha comunidad, diciendo que esto era una ideología de género, diciendo que esto era el castrochavismo y bueno, muchas cosas que manejan de manera particular algunos sectores políticos de Colombia que sabemos claramente que, que ellos necesitan la guerra para poder sobrevivir y por eso no estaban de acuerdo con el proceso de paz. Pero que en efecto el pueblo colombiano necesita la paz para poder salir adelante. De hecho, otra de las cosas importantes con el logro de este, al menos del acuerdo, es que Colombia por fin pudo empezar a mirar otros problemas sociales enormes que tenemos, porque todo lo que pensábamos antes era en la guerra, la guerra, la guerra, el conflicto, y no mirábamos para ningún lado todas las razones, los argumentos de todo lo que ocurría en el país, hasta si caía o no caía una hoja al piso, era responsabilidad de la guerra. Ahora no, ahora entendemos que hay otras causas, otras situaciones que están llevando a que Colombia, por ejemplo, sea el país más desigual de Latinoamérica, uno de los más desiguales, donde la pobreza realmente pasa del 50%, donde la gente ha pasado y pasa hambre. Por ejemplo, en mi ciudad, el 70% de la población vive en condiciones de pobreza y somos un distrito turístico, patrimonio histórico de la humanidad y sin embargo, pues las problemáticas socioeconómicas son enormes, las brechas son enormes. Entonces, construir la paz desde esta precariedad obviamente no es fácil, pero las mujeres hemos estado empeñadas enormemente y toda la vida en que la paz debe ser el camino, la paz negociada, la paz estable y duradera debe ser un camino. Entonces, por eso seguimos creyendo y confiadas en que esta realmente es lo que necesita este país para que no sigan ocurriendo las atrocidades que han ocurrido durante toda la guerra. Justamente como el gobierno actual fueron los que votaron no al plebiscito por la paz, ellos no han desarrollado todo el acuerdo tal como estaba escrito, sino que han hecho algunas de las acciones. Y eso ha permitido, por ejemplo, un tema gravísimo para el país, y es que los lugares en donde los desmovilizados de la FARC salieron, ahora esos espacios territoriales han sido copados por nuevos actores y sobre todo por el narcotráfico. Entonces el país está en una situación terrible, una nueva guerra con estos nuevos actores, nuevos y viejos, porque saben que la paz no fue total, faltaron otros grupos armados como el ELN que no la firmaron, y que requerimos realmente que en este nuevo gobierno, sea de quien sea, se tomen todas las medidas para que la paz sea completa. Esa es nuestra consigna ahora, necesitamos una paz completa porque de verdad estamos volviendo muchos años atrás en lo que ya habíamos logrado y alcanzado en el primer año del acuerdo de paz. Gracias, Ruby. Fuertísimo lo que nos contás. Ahí, Carlos, si tenemos alguna pregunta, porque yo seguiría, pero quiero ver si hay alguien que ha hecho alguna pregunta para ser respetuosa. Sí, claro que sí. Tenemos dos inquietudes. Una es como una reflexión. Es interesante que las mujeres, por su formación e idoneidad, vamos logrando espacios en el ámbito privado y empresarial, pero no así en la representación política. Esa es una. Y la otra, ¿cuál es tu visión sobre el rol de la primera dama o del primer señor en nuestros gobiernos? Bueno, me parece que las primeras damas, aquí se llaman gestoras sociales a nivel de los territorios y a nivel nacional, sí, primeras damas, pueden jugar un papel importante. El asunto es cuando quieren realmente ocuparse de temas que, por ejemplo, como las políticas públicas, tanto en los territorios
o regiones como a nivel del país, donde realmente, digamos que pueden estar, pueden de alguna manera participar, pero no dirigirla, porque justamente se trata de que las mujeres, las organizaciones que ya vienen con todo el andamiaje, con toda la experiencia, pues puedan desarrollar y estar allí en la dirección de esos espacios tan importantes. Ocurre mucho en Colombia que las primeras damas de los territorios se ocupen de todos los temas de mujer. Entonces, como no conocen todo el devenir de la política pública y todo lo que hemos venido planteando allí, pues lo que hacen es fiestas, acciones sociales y cosas que realmente no van al desarrollo de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, sino que se quedan más como en cosas muy generales y superficiales de alguna manera. Aquí en Colombia, las primeras damas, digamos, de la nación, hacen algunas acciones sociales, sí, ciertamente, y pueden jugar un papel importante, pero también depende de quiénes sean, ¿no? De cuál ha sido también su devenir político, su acción política, y digamos en qué lugar de entender los derechos de las mujeres se encuentren. Entonces, a mí sí me parece que pudiesen jugar un papel importante siempre y cuando no piensen que lo que ellas piensan es lo que se tiene que hacer allí, ¿sí? Perfecto, perfecto. A ver, Rubiela, creo que todas estamos convencidas, ahí hay una pregunta más, creo que todas estamos convencidas que está muy bueno que haya mujeres líderes que alcen banderas y que nos abran la puerta a otras. Pero también es cierto que la sociedad civil, las lideresas territoriales, las de la comunidad son las que conocen diariamente esas necesidades y necesitamos que esas mujeres estén en los lugares cercanos a la ciudadanía para ser justamente un canal de comunicación. Así que bueno, ahí tenemos otra pregunta, Ruby. Te preguntan cuál es su opinión en la relación al rol de la cooperación internacional en la firma del acuerdo de paz, especialmente de la OEA. El papel de la cooperación en Colombia ha sido muy, pero muy importante. Ha sido vital y es el que de alguna manera ha garantizado que no terminen de hacer trizas la paz en Colombia, porque la cooperación internacional y toda digamos, sí, las instancias internacionales desde Naciones Unidas y todos los países que apoyaron el acuerdo están con los ojos puestos en el proceso. Son los que de verdad han garantizado que no se termine de enterrar o de esconder todo lo acordado, porque ellos han estado haciendo seguimiento permanente. Naciones Unidas hace veeduría en el territorio, hace de manera permanente las visitas y entrega informes. Y eso ha sido vital para que para que el proceso pueda estar, digamos, medio vivo en este sentido. Porque lo que yo les contaba ahorita de las curules de paz, prácticamente este gobierno las había negado y el Congreso de la República actual las había negado. Sin embargo, se hubo que interponer una cantidad de acciones legales y movilización social para que se pudiese dar. Y al fin se logró y hoy tenemos la representación, ¿verdad? Entonces, la cooperación internacional, la comunidad internacional en su conjunto ha sido vital. Estados Unidos ha sido importante, Europa, Naciones Unidas han sido muy importantes en este proceso y de verdad que se lo agradecemos. Gracias. Nosotras, a ver, está bueno porque a veces empiezan a aparecer posiciones de tipo político partidario con relación a la cooperación. Y lo que vos estás poniendo sobre la mesa no es una posición partidaria, sino lo que vos decís es los conflictos internos que mantuvieron a Colombia por desigualdades estructurales durante más de 50 años en guerra, se habían acordado o se había avanzado a fruto de un acuerdo de paz, que después por diferencias o por grietas, como decimos nosotros, empezó a tambalear, y ahí el hecho de tener veedores internacionales de la comunidad internacional, europea, americana, de todos los distintos lugares, nos permitió que pudiéramos como reivindicar ese acuerdo y decir que se sostenga esto que trabajamos durante tantos años, ¿no?
Entonces, bueno, la verdad que es muy... Ruby, hay alguien que te pregunta sobre la opinión que te merece el Ministerio de la Mujer. Yo no sé cuánto vos podés opinar respecto de un ministerio que es a nivel nacional, pero conociéndote sé que vas a defender a ultranza la idea de que exista un ministerio y una política transversalizable de género. Pero bueno, Por supuesto. pero claro, pero por Por eso digo... supuesto, por supuesto. Mira, es que lo que tenemos hoy día es una consejería que primero fue alta consejería y estos últimos gobiernos la degradaron a plena consejería, o sea, solo consejería, ni siquiera alta. No tiene recursos propios, es decir, no tiene, como decimos acá, no sé ustedes si usan dientes para poder hacer acciones, ¿verdad? No tiene dientes para morder nada, entonces, porque no tiene recursos, tiene muy poquito personal, en fin, no puede desarrollar la política pública que existe a nivel nacional, que entre otras cosas ya es una política que hay que actualizar. Ojalá este nuevo gobierno, sea quien sea el nuevo presidente, logre realmente actualizar esa política pública nacional. Pero es necesario el ministerio. ¿Por qué es necesario? Porque la verdad que la complejidad y las brechas que existen en este país hacia las mujeres son enormes. Y lo que ha ocurrido con esta consejería y con la política pública actual es que se planteó una metodología de que para cada ministerio se ponían unos recursos o cada ministerio podía sacar unos recursos para hacer acciones con las mujeres, pero eso no ha ocurrido así porque cada ministro tiene sus prioridades distintas a las prioridades de las mujeres. Entonces eso se ha perdido totalmente. Las pequeñas acciones que hace esta consejería, que son, por ejemplo, apoyar que los municipios acá en los territorios hagan su política pública propia, de pronto hacer una feria de mujeres emprendedoras, cosas muy puntuales realmente que no trazan ni propician un avance de una política pública para el 52% que somos las mujeres en este país. Entonces, esa política pública merece un ministerio, como decimos nosotras, con los dientes bien afilados. Significa tener buen presupuesto, tener buen equipo de trabajo, técnicas que puedan desarrollarlo a cabalidad y que se enlace con las políticas públicas territoriales, que esas sí las conocemos nosotras perfectamente porque las hemos construido como sociedad civil con las propias alcaldías, con las propias gobernaciones, con la gente del territorio. Entonces, eso sí es bien importante. Gracias, Ruby. Ahí hay preguntas. A ver, Carlos. Otra que nos acercan es cómo actúa el Parlamento o Congreso en su país en relación a estas problemáticas. ¿Proyectos de ley? No entendí, no copié. Y está de antes, dice, vuelvo a decirla, no sé exactamente a qué se refiere, pero dice, ¿cómo actúa el Parlamento o Congreso en tu país en relación a estas problemáticas? Yo imagino que son las problemáticas que hablamos de no ocuparse de los curules o de no dar lugar al avance de las mujeres. Calculo que lo que quieren, imagino que debe haber sido en ese momento a lo mejor. Ya, pero bueno, Sí, ¿qué otra no pregunta alcanzo a tenés? comprender. Ahí está, Jimena. A ver, Jimena, ¿querés levantar, querés abrir le podemos abrir la voz y que la pueda consultar? Claro. Jimena Bueno. directamente. Y hay otra, si hay otra pregunta, mientras tanto, Carlos. Sí, la otra dice, ¿qué podemos hacer para poner fin a la violencia contra la mujer? ¿Qué rol desempeñan las redes sociales y las nuevas tecnologías en la movilización de las personas para poner fin a la violencia? Bueno, creo que sí la puedo enlazar con lo que alcanza a entender del anterior, y es que por lo menos el Parlamento, por ejemplo, en temas de violencia contra las mujeres, fíjense que ocurrió una cosa muy interesante. Nosotros tenemos una ley, que es la ley 1257 del año 2008, que es la ley para prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres. Fue interesante que mujeres parlamentarias de todos los partidos, con ese abismo que hay aquí entre los partidos de derecha e izquierda y de centro, que es una cosa terrible, o sea, la polarización aquí es terrible,
Pero independientemente de eso, el Congreso tiene una comisión de género y las mujeres allí, sin ningún distingo de partido, de ideología, se pusieron de acuerdo y sacaron adelante la ley. Tenemos ley de prevención de violencias y de sanción de la violencia. Lo mismo ocurrió con la ley contra el feminicidio. Es decir, en eso las mujeres han dado la altura, se han puesto a la altura de las circunstancias. Entonces, muy bien por eso, ¿verdad? Miércoles, la otra pregunta se me pasó, la segunda. ¿Cómo actúa? Entonces, si lo enlazamos sería, perdón, ahí estoy, sí. Si lo enlazamos, decía, sería, ¿cómo actúa el Parlamento o Congreso en tu país? Eso ya lo es lo que dije. Claro, sí, la pregunta era sobre la segunda. Sobre cómo ¿qué podemos hacer para poner fin a la violencia contra la mujer? Ok. Bueno, poner ¿Qué rol fin desempeñan las es la redes utopía, sociales? ¿verdad? Sí, poner fin es digamos, la utopía a la que queremos llegar, por supuesto, no la inalcanzable, no para allá queremos ir, pero lo que estamos planteando entonces es que en este Ministerio de la Mujer y bueno, transversalizada toda la política de género en el gobierno, se pueda trabajar desde la educación. En el caso concreto, yo vivo en Cartagena de Indias y trabajo con la Secretaría de Educación Distrital y aquí en nuestro plan de desarrollo colocamos un proyecto que, bueno, estoy liderando yo en este momento. Desafortunadamente por la pandemia no pudimos arrancar con tiempo, sino apenas estamos iniciándolo, pero que pretende prevenir las violencias basadas en género desde la escuela, desde el preescolar. Entonces es un proyecto que busca eso y estamos trabajando desde el currículo escolar y desde todas las acciones que se hacen en la escuela, desde todas las áreas del saber, para que se empiecen a trabajar los derechos de los niños y de las niñas, el respeto por las diferencias y la prevención de las violencias. En eso estamos. Esto es un proyecto que además, digamos, está enmarcado dentro de la ley 1257 de las que le hablaba ahorita, porque esta ley tiene su reglamentación para cada área. Por ejemplo, para educación, dice que esto tenemos que hacerlo en educación para prevenir las violencias, para salud, la atención, en la justicia, para el acceso a la justicia y así sucesivamente. Entonces, en educación ya lo estamos haciendo, hemos comenzado, digamos, un poco tarde porque la ley es desde el 2008 y apenas estamos iniciando, pero es una propuesta que también le hemos colocado y le hemos enviado a los candidatos a la presidencia, que se debe definir en 15 días, para que lo incluyan dentro de su programa de gobierno y, por supuesto, en el Plan Nacional de Desarrollo que viene. Si no empezamos a trabajar la prevención de las violencias desde el preescolar, pues nunca vamos a acabar este ciclo permanente de violencia que tenemos. Qué bueno, Ruby, lo que planteas, porque es como bien vos decís, la violencia se aprende como se desaprende. Si nosotros desde chiquitos podemos ser educados en una cultura más pacífica, más respetuosa, seguramente seremos adultos con esa impronta, ¿no? Los otros días en una conferencia también regional de otra red, una ministra decía, generalmente se nos educa diciendo, si te pegaron, devolver más fuerte. Bueno, entonces digo, empezar a rever todos esos, ¿no? esos parámetros de los cuales nos relacionamos desde chiquitos. Ahí hay otra pregunta, Ruby, para vos. Dice, ¿cómo actúan en los casos de violencia laboral? También. Sí, en el caso de violencia laboral también tenemos toda la normativa se colocan las denuncias, se actúa de manera inmediata, incluso el acoso laboral está tipificado como delito en este país, en Colombia, así que sí se actúa. Es más, bueno, me ha hecho recordar la pregunta que justamente esta semana me llamó una señora, ¿no? Una señora, entre otras cosas, que es una señora en silla de rueda, minusválida, que trabaja con una entidad y me dice, Rubiela, mi jefe me está acosando, por favor ayúdame. Entonces, nosotros recibimos mucho este tipo de solicitudes y bueno, Ahí, Rubiela, te hemos perdido. Aquí. Unos minutitos. ¿Ahora? ¿Y ahora? Ahora estamos. Ahora sí.
Vale. Ustedes como ONG me decís, fíjense la Sí, importancia que tienen las ONG, ¿no, Ruby? Porque ustedes como ONG intervienen. intervenimos en estos casos buscándole un apoyo jurídico a la persona, a la mujer que se encuentra en esta situación, pero también en los casos de violencia. Durante la pandemia, cuando se exacerbó toda esa violencia, las mujeres convivían con el agresor en la casa, activamos una línea telefónica y nos llamaban muchas mujeres. Estoy en esta situación y nosotras prendíamos las alarmas, llamábamos a la institucionalidad, le activábamos la ruta para que las atendieran. Nosotras hacemos eso y bueno, entre otras cosas, el Estado nunca nos los ha reconocido, pero en Colombia, luego ya se sanciona la ley de prevención de violencia, la 1257, quien realmente la da a conocer en todo el país somos nosotras mismas, las mujeres, las organizaciones, ¿no? Porque el Estado nunca se pone en esa tarea. Entonces, las mujeres hoy no supieran que tienen ese instrumento jurídico que las protege si no fuera por nosotras mismas, ¿no? En el fondo reflejás un poco lo que también pasó en Argentina con el movimiento Ni Una Menos, ¿no? Digo, de alguna manera fueron las organizaciones sociales las que salieron a la calle y empezaron a decir, no queremos ni una mujer más muerta. Y entonces, digo, de la mano de las periodistas, de las organizaciones feministas, las organizaciones sociales, gremiales, salieron todas a la calle. Y Sí. hoy, contanos cómo vive Colombia en Ni Una Menos. Justo el viernes se cumplen más de 8 años de esa primera iniciativa. Sí, también hicimos nuestra esa consigna, la hemos trabajado fuertemente, tanto en procesos de formación, en los territorios, como a nivel nacional. Sin embargo, la violencia sigue cobrando muchas vidas. Justamente el día de ayer fuimos al sepelio y a una marcha, una protesta por un feminicidio, una chica de aquí de un municipio cercano a la ciudad que fue violada y asesinada ella en su territorio, en la zona de Montes de María, una zona golpeada por la violencia también, pero que es muy cerca de la ciudad. Entonces, o sea, continúa aquí en Cartagena también. Tenemos mucho problema por ser una ciudad turística, mucho problema de trata de mujeres con fines de explotación sexual, comercial además, y el abuso de niñas. O sea, es terrible la situación en la ciudad. Tenemos 6 meses de estar buscando por cielo, mar y tierra a una joven que fue desaparecida aquí en una de las playas nuestras, que se llama Alexandrish Sarmiento, una niña de 14 años, y no hemos dado con su paradero, no ha aparecido de ninguna manera. Y pues lo más seguro y lo que nosotras hemos presentido desde el primer momento es que la tienen estos grupos de trata de mujeres aquí en la ciudad, que eso no se dice, pero incluso Cartagena es vendida a nivel internacional como una ciudad de turismo sexual. Entonces es terrible lo que vivimos y nos toca una tarea durísima, durísima en los territorios. Qué dolor nos causa eso, ¿no? La verdad es que uno no termina nunca de ver cómo se podría dar por terminado el tema de trata de personas, de trata de mujeres, digo, cómo se llega a situaciones terribles por la falta de acceso a empleo, a salidas laborales, por un ingreso desigual al punto de ser paupérrimo. La verdad es que sí, nos pones un tema que la verdad que creo que todas y cada una de nosotras, las que militamos los derechos de las mujeres, nos sentimos fuertemente interpeladas por esto, ¿no? Sí. Sí, sí, y educación y formación, ¿no? Perdón, como hombre me siento extremadamente movilizado por muchas de las cuestiones del tratamiento del género, y es terrible, terrible, de mi género, ¿no? Hacia las mujeres, es terrible. Pero educación y formación creo que es siempre el horizonte que tenemos. Voy con otra pregunta, perdón por la reflexión propia. Nos Muy bien. encanta, Carlos, nos encanta, porque Sí, nosotras tenemos también que tener aliados varones en todas por estas. supuesto. Así que gracias, Carlos. No, sí, pero fundamentalmente soy producto de una mujer y tengo hijas, entonces es bien difícil.
Bueno, voy con la pregunta. En cuanto a los niveles de pobreza que afecta de sobremanera a las mujeres por ese rol patriarcal de cuidadoras, ¿qué políticas públicas de contención financiera y de empoderamiento se llevan a cabo? Bueno, en Colombia realmente las políticas son para este tipo de situaciones y de brechas, son realmente políticas asistencialistas, no son políticas que van a la raíz del problema, que van a lograr realmente nivelar ni sacar a las mujeres de esa situación. Aquí gran parte del presupuesto para inversión social se canaliza para esa política de asistencialismo que se le entrega a las mujeres, cabeza de familia, a las personas pobres, se les entregan pequeños subsidios, pero que son irrisorios realmente, pues para la situación, ¿no? Y bueno, y con eso se mantienen, o sea, con eso los gobiernos han creído que están haciendo realmente lo que se requiere para sacar a la población de la pobreza. Justamente por eso, para esta campaña electoral que tenemos encima, es que hemos insistido a todos los candidatos porque los hemos invitado para hacer los debates y todo, y se les ha insistido en que realmente para salir de esta pobreza tan aberrante que vive un país tan rico como Colombia, con tantos recursos económicos, no puede seguir siendo esa política de asistencialismo puro, sino que realmente hay que ir a, por ejemplo, si se cumpliesen el acuerdo de paz, que trabaja el punto uno del acuerdo de paz, es la reforma agraria integral en Colombia, un país con tanta riqueza agraria, realmente empezáramos a salir de la pobreza tan tremenda que tenemos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Porque mira, ¿qué pasa en los territorios de Colombia? Que como no hay oportunidades de nada, de ninguna posibilidad de un trabajo digno, la gente se dedica a cultivar coca. Entonces tenemos el país plagado de coca y esto es lo que da la plata. Entonces, esa es la situación tan difícil que tenemos porque hoy hasta los carteles mexicanos están instalados totalmente en Colombia y la guerra por eso se ha recrudecido de manera tan bárbara y tan peligrosa. Entonces, esa política asistencialista que es con lo que han venido gobierno tras gobierno haciendo es lo que abre tanto la brecha de desigualdad social, ¿verdad? Y bueno, la concentración de la riqueza es terrible en este país. Incluso la OCDE hace poquito sacaba un informe muy interesante justamente sobre esa brecha de desigualdad que hay en este país, siendo un país con tantas posibilidades de desarrollo económico, pero la concentración de la riqueza en poquitas manos de la tierra en pocas manos, del desarrollo y de todas las posibilidades en pocas manos, no da el chance. Entonces, lo que necesitamos realmente es un cambio de modelo económico que mire más hacia el 80% de la población. Sí, creo que lo que planteas, creo que toda Latinoamérica está atravesada en un momento muy particular en donde nos dimos cuenta que las políticas asistencialistas no dan respuesta a las verdaderas raíces del problema de la exclusión y la enorme desigualdad existente, ¿no? ¿Alguna pregunta más hay ahí? Así Pero es. tampoco para no abusar de nuestra invitada de hoy. Tengo Dale. dos más. Una que entró última, pero que la leo primero porque es una reflexión que comparte lo que estaba diciendo Rubiela, que dice: lo mismo pasa en nuestra provincia de Santiago del Estero, que se transformó en plantación de coca. Y aquí la pregunta es: ¿la justicia es celera o demora mucho? ¿Hay justicia imparcial en Colombia en casos que involucran género? No, desafortunadamente la justicia en Colombia es terrible y los niveles de impunidad son realmente vergonzantes, sobre todo en los temas de mujeres, en todo el tema de violencia contra las mujeres, el nivel de impunidad supera el 60%, pero también
el tema de los asesinatos a líderes y lideresas sociales. Es terrible, realmente tenemos una justicia muy paquidérmica, una justicia que no, y a todos los niveles de la justicia colombiana, o sea, es impresionante de verdad, y cada gobierno que llega se plantea una reforma a la justicia que nunca hace. Entonces, allí también hay un problema enorme que hay que superar en Colombia para que de verdad esto pueda cambiar, porque en la medida en que la justicia no opere, pues la delincuencia encuentra el espacio propicio para seguir haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, mira a lo que hemos llegado, ustedes escucharon, me imagino a nivel internacional, el crimen del fiscal paraguayo aquí mismo en mi ciudad hace menos de un mes. Entonces, ¿por qué Colombia también es escenario de esas cosas? Pues porque en Colombia no pasa nada, puede ocurrir todo, pero no cogen al delincuente, la justicia no opera, es decir, ellos saben, los delincuentes saben en qué terreno se mueven, entonces es bastante lamentable. Y más allá de lo que acabas de plantear, imagino entonces que además es una justicia que no es sensible al género, con lo cual tampoco contextualiza ni tiene en cuenta la interseccionalidad ni los niveles de vulnerabilidad. Absolutamente, así es. Y bueno, y aquí, por ejemplo, para muchos casos, afortunadamente, desde la Constitución del año 91 tenemos, digamos, una herramienta que se llama la acción de tutela. Y con esa tutela es que hemos podido muchas personas y en general la población acceder a derechos. Por ejemplo, al derecho a la salud. Normalmente, y ha pasado cientos y miles de veces que para que tú accedas a un servicio eficiente, una operación, algo, tienes que interponer una tutela y así ocurre con muchos de los derechos. Entonces, de verdad, la situación es bastante compleja acá. Bueno, creo que es como la acción de amparo nuestra, Sí, exacto, me Jimena, es como la imagino. acción de amparo nuestra, exactamente. Si no hay otra pregunta, ahí hay un comentario de Gilda, que no sé de dónde es Gilda, pero dice, se convence a las mujeres de que no pueden y se las hace vulnerables. Esto fue el momento de lo que hablábamos incluso de la falta de salida laboral y de falta de Así es, oportunidades. Y cuando pierden el temor y son alentadas a progresar, así es, así muchas es. lo logran, efectivamente, que también tiene que ver con lo que planteaste cuando iniciamos respecto de las políticas públicas que invirtieron en mujeres, tienen resultados de que ellas acceden a estudios y a progreso, ¿no? Y ahí Janina, Parece que hablara de Argentina. exacto, 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 exacto. Ah, qué Creo que pesar. hay Sí, es que las realidades de América Latina, muchas se parecen. Algunos países pues con guerras internas como nosotras, como de pronto en México, bueno, que no es como una guerra abierta, pero es que la situación de México también es terrible. De pronto Salvador, lo que ha Guatemala. ocurrido en Guatemala, sí, muy fuerte. Bueno, con ansias de que sigamos trabajando todos y todas en red en pos de mejorar la situación de todas nuestras ciudadanías, ¿no? Y que la democracia que todavía le debe muchas respuestas a mucha población de Latinoamérica, no obstante, digo, sabemos que es el mejor sistema de gobierno para las mujeres y que necesitamos fortalecerlo entre todas. Agradecemos a una activista, a una mujer defensora de derechos, a una mujer de la militancia como es Rubiela, y aprovechamos, si querés, Rubi, poné la cámara y aprovechamos a darte un fuerte aplauso A por parte ustedes. de todos los que estamos acá. Mirá, hay Enrique, hay un montón de personas, incluso varones acompañando, Jacqueline, Nicolás, Janina, Marisa. Bueno, muchas gracias a todos los que nos Gracias. acompañaron en este ciclo. No los engañé, vieron que valía la pena escucharla. Y cualquier cosa seguramente la vamos a poder tener como invitada en otro ciclo. Siempre a la orden, Raquel. Gracias a todos y a todas por escuchar, por estar atentos, por las preguntas. Para mí es un placer, de verdad.
Mirá, ahí te ponen muchas gracias, excelente, buena charla, gracias. Gracias a Ruby, ustedes. hermosa, te ponen, hermosa charla. Un honor y un placer, excelente. Gracias a ustedes. Hasta el próximo. Gracias Ruby, gracias Carlos, gracias a todos. Gracias por esta militancia de la ciudadanía activa, que somos los que vamos a llevar adelante la defensa de los derechos de todos y todas en paz.